Buenas noches, me presento, mi nombre es María Raquel Alarcón Miranda, me pueden decir Raquel, y esta noche estaré a cargo de la ponencia de la fisiopatología de la hiperplasia benigna de próstata. Estos son los contenidos de la clase y estos son los objetivos. Ahora, iniciemos acerca de definiendo lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Esta vendría a ser lo que es la proliferación o el crecimiento en número de las células. Es un cambio adaptativo que justamente en el caso de esta patología hablamos de la proliferación tanto de células epiteliales como células estromales de la próstata. Y este crecimiento se va a suscitar a nivel de la zona de transición, acorde a la clasificación de McNeil, que justamente divide la próstata en 5 zonas. Para esta patología en específico, nos importa la zona de transición, ya que esta va a ser se va a encontrar rodeando a lo que es la uretra prostática. Y a medida que crezca esta zona de transición, como podemos ver aquí, puede generar un cierto grado de obstrucción que finalmente en la clínica lo veríamos como los famosos FLUTS, que son los síntomas del tracto urinario inferior. ¿Ok? Eso lo vamos a describir más adelante en las manifestaciones clínicas. Ahora, en relación a la epidemiología, debemos saber una cosa primero, que el factor de riesgo más importante va a ser la edad avanzada. En este caso, tenemos que justamente a partir de los 40 años ya hay un crecimiento gradual de lo que es el volumen prostático. Acorde a esta estadística, nos menciona que por año hay un crecimiento en volumen de el 0,6 milímetros y que, bueno, por ejemplo, a partir de los 50 años va a afectar al 50% de los hombres, ¿no? Y mayores a 80 años va a afectar al 80% de los hombres. Es decir, que esta es una patología que no podemos simplemente ignorar, que requiere de diagnóstico y de un tratamiento adecuado, ya que afecta a gran parte de la población geriátrica, ¿no? Ahora, en relación a la geografía, ¿qué es lo que nos importa de esto? ¿Cuál es el grupo que se va a afectar más? Que en este caso son los hombres occidentales, y el grupo que es mínimamente afectado, que son los hombres asiáticos, ¿no? Eso también se relaciona al volumen prostático. Eh, los hombres occidentales en promedio tienen un volumen prostático mayor, mientras que en promedio los hombres asiáticos tienen un volumen eh, pues mucho menor, ¿no? En comparación. Claro que aquí estamos hablando de promedios, no estamos diciendo que no hayan casos en Asia, sino que son poco frecuentes. Y ahora, yo les mencioné en la slide anterior que los LUTS pueden ser una manifestación clínica. No obstante, estos síntomas se van a presentar solo en el 30% de los casos de HBP, ¿no? Ya que los pacientes no lo van a poder describir tal vez. No llegaría, a no ser que sí haya avanzado bastante lo que es su enfermedad, bueno, esa patología, ¿no? Y bueno, de ese 30% solo el 10 al 15% van a requerir un tratamiento médico o quirúrgico. Ahora, en relación a los factores de riesgo tenemos dos grupos, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables ya hemos hablado de que el más importante va a ser la edad avanzada y esto se va a relacionar a un desequilibrio hormonal. No se preocupen que esto lo vamos a ver ahorita en la patogenia. Y bueno, en relación a la genética se habla de una herencia autosómica dominante, también de que de los familiares de primer grado, eh, si tú tienes un familiar de primer grado que tiene hiperplasia benigna de próstata, lo más probable es que tú tengas también un mayor riesgo de desarrollar esta patología. Y en relación a la geografía, es lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Hay un predominio mayor en los hombres occidentales y mucho menor en los hombres asiáticos. Ahora, en relación a los factores modificables, para hacer un resumen, casi todos estos se van a relacionar con la inflamación crónica. Un mal estilo de vida, es decir, una dieta alta en carbohidratos, alta en grasas y una escasa actividad física en sí van a conducir a la obesidad.
que está muy ligada a lo que es la inflamación. ¿Por qué? Porque existen citocinas proinflamatorias asociadas al tejido adiposo, ¿no? Como la adiponectina. Y en relación al síndrome metabólico y a la diabetes mellitus tipo 2, bueno, en general, en relación a la resistencia a la insulina, esto es un componente muy importante de la patogenia, que vamos a dejarlo en stand-by y vamos a pasar a la siguiente slide para explicarlo mejor con este gráfico que nos brinda un paper. Ahora, ya sabemos que esta proliferación va a ser a nivel tanto de las células epiteliales como estromales. Ahora, ¿cuáles son los actores principales? Primero tenemos a lo que es el andrógeno que ya conocemos, que vendría a ser la testosterona, ¿no? Que va a ser producido a nivel del testículo, ¿no? Eh, en relación a este, debemos saber que por acción de lo que es la enzima, la 5-alfa reductasa tipo 2, el cual va a ser nuestro target para esta patología, va a convertir esta testosterona en dihidrotestosterona, un andrógeno mucho más potente, un metabolito activo, por decirlo así, de la testosterona. Esta dihidrotestosterona, que también, recuerden, esta va a ser el andrógeno más importante en esta patogenia. Se va a unir a los receptores de andrógenos en el núcleo de las células estromales y bueno, también en las epiteliales y va a generar lo que es una activación de la transcripción de genes responsables de la proliferación celular. Y justamente esto va a producir que se genere la síntesis de factores de crecimiento. Y acá tenemos, bueno, este artículo nos menciona tres factores de crecimiento claves. El factor de crecimiento de queratinocitos, el factor epidermoide, perdón, el factor de crecimiento epidermoide y los factores de crecimiento insulínicos. Aquí es donde justamente se relaciona con tanto el síndrome metabólico como la diabetes mellitus tipo 2, que dando un spoiler de esta patogenia, al haber una resistencia, el cuerpo no entiende qué es lo que está pasando con la glucosa, ¿no? En sangre. Así que libera más insulina, y pues esto a su vez también estimula que haya una mayor producción de este factor de crecimiento insulínico. Así que sí está muy ligado ese factor de riesgo, ¿no? A esta patogenia. Entonces, eh, estos factores van a estimular lo que es la proliferación celular, tanto de las células estromales como epiteliales, mediante distintos mecanismos, como se dilucen aquí en esta imagen. Por ejemplo, tenemos tipos de regulación autocrina, que en sí refiere que una célula estromal le va a decir a esa misma célula que tiene que producir más factores de crecimiento y pues va a haber una mayor proliferación de células estromales. También tenemos a la regulación paracrina, en donde básicamente hay una comunicación entre la célula estromal y la célula epitelial, donde la célula estromal le va a decir, por decirlo así, de forma coloquial, a la célula epitelial que produzca mayor factores de crecimiento. ¿Mediante cómo? ¿Mediante qué? Mediante primero la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, luego que esta dihidrotestosterona vaya al núcleo y se una a los receptores de andrógeno. Y aquí genera los elementos de respuesta, que a su vez genera la síntesis de estos factores de crecimiento y ¡pum! Se genera lo que es la proliferación celular, ¿no? De las células epiteliales. Y bueno, la regulación endocrina que en sí es principalmente por acción de la testosterona que va a ser transformada luego a dihidrotestosterona, eh, que es, bueno, la acción que ya estamos viendo y que se ha descrito varias veces. Ahora, supongo que también se estarán preguntando cómo se relaciona esto con lo que es, por ejemplo, la apoptosis. Va a haber una disminución de esta misma, de este mecanismo de muerte programada. ¿Por qué? Porque estos andrógenos, como y la dihidrotestosterona, son antagonistas de la muerte. Por ejemplo, acá tenemos al factor transformante beta, que su producción va a ser mucho menor a comparación de los factores de crecimiento, generando o favoreciendo la proliferación celular
Y justamente aquí también interactúan mucho los estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos van a sensibilizar lo que es el epitelio, o bueno, también el estroma, ante la acción de lo que es la dihidrotestosterona. Es decir, que como que deja el epitelio ya listo para ser influenciado por la dihidrotestosterona. Esto es escrito por el PORT de fisiopatología. Así que también se los recomiendo que lo lean. Les va a ayudar muchísimo para entender este tema. Y bueno, ahora, en relación a la inflamación, la proliferación celular y justamente la compresión vascular generarían hipoxia. Y a su vez esto perpetuaría una inflamación crónica, sumado a los factores de riesgo que ya han sido mencionado previamente, como estas dietas ricas en carbohidratos y grasas y una vida sedentaria, ¿no? O poca actividad física. Bueno, vamos a tener justamente la liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 2, la interleucina 17 o el TNF-alfa, que va a perpetuar el daño prostático. Y finalmente, ¿qué conduce todo esto? La inflamación va a favorecer a que hay un daño del epitelio y por esto mismo va a favorecer la remodelación del estroma y va a generar también fibrosis, ¿no? Generando también pérdida de la elasticidad, incluso también un grado de obstrucción uretral. Y bueno, justamente acá hay algo muy importante que es que a medida que favorece esta remodelación, también favorece la proliferación. Ahora, en relación a las alteraciones funcionales del tracto urinario inferior, pues esta obstrucción que va a ser causada por el crecimiento de la próstata va a generar uno que pues no se vacíe totalmente lo que es la vejiga, porque se está obstruyendo lo que es la uretra prostática. Es por ende que justamente esto va a generar un residuo postmiccional, porque después de la micción, por el grado de obstrucción, se va a generar que no se vacíe totalmente la vejiga. Y justamente para describir mejor estos síntomas, los tenemos acá clasificados por uno, si son obstructivos, si son irritativos o si son postmiccionales. En relación a los síntomas obstructivos, justamente uno es la dificultad de iniciar la micción. ¿Por qué? Porque justamente esta proliferación va a obstruir la uretra prostática y no va a favorecer a la salida de la orina de la vejiga. Justamente también relacionado a lo primero, va a haber un flujo urinario débil o interrumpido, vas a requerir hacer un mayor esfuerzo para orinar, que a su vez esto va a conducir a cambios también en lo que es el músculo detrusor de la vejiga, ya que este se va a hipertrofiar inicialmente y va a generar una hiperactividad, ¿no? De este músculo detrusor para que pueda vaciar, ¿no? Lo que es la vejiga. Ahora, justamente no se va a poder vaciar totalmente y esto va a prolongar el tiempo de micción, ¿no? Va a haber una sensación de vaciado incompleto porque justamente va a haber un residuo postmiccional y este residuo favorece lo que es la retención, que a su vez puede conducir a lo que son infecciones urinarias que no son comunes en hombres y generalmente si es que las presentan esta patología es el principal sospechoso. Ahora, en relación a los síntomas irritativos, justamente va a haber una urgencia urinaria. Como mencioné, como va a haber un grado de obstrucción, el músculo se va a hipertrofiar y va a haber una hiperactividad, generando que haya una urgencia urinaria. A su vez, como no se va a poder vaciar totalmente, va a haber una polaquiuria, ¿no? Que sería un aumento en la frecuencia de las veces que una persona, bueno, que en este caso un hombre, va al baño. Y ahora, levantarse para ir al baño en las noches, justamente es la nicturia, la famosa nicturia, también pertenece a parte del cuadro de lo que es el HBP. Y finalmente, después de todo el esfuerzo que realiza este músculo detrusor de la vejiga, esta hipertrofia, esta hiperactividad ya no va a poder más, se va a descompensar y finalmente va a generar una incontinencia urinaria. Es decir, que este músculo ya no está contraído, se va a relajar y va a finalmente favorecer a que pues
simplemente la persona se orine sin que se dé cuenta. Y bueno, en relación a los síntomas postmiccionales, por lo mismo que es la disminución del tono de este músculo detrusor, va a haber un goteo postmiccional y también va a haber una sensación de emisión incompleta. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Es una pregunta que planteábamos al inicio de la ponencia. El diagnóstico básicamente se va a basar en una combinación de la historia clínica, el examen físico y pruebas complementarias. Es fundamental que identifiquemos justamente los LUTs que ya se han descrito y mediante el International Prosthetic Symptoms Score, que es una herramienta que nos sirve para cuantificar la severidad de estos LUTs, podemos más o menos ver en qué grado o qué tan avanzado o qué tan severo está esa patología. Dentro del examen físico tenemos lo que es el tacto rectal, que nos va a permitir evaluar tanto el tamaño como la consistencia de la próstata. Mientras que en relación a las pruebas complementarias tenemos a la uroflujometría, la medición del residuo postmiccional mediante ecografía y el análisis de orina que principalmente va a ser secundario, ya que este nos va a ayudar a descartar otras patologías, principalmente lo que podría ser una infección urinaria. Y bueno, también tenemos lo que es la medición del antígeno prostático específico o el PSA, que permite estimar el volumen de la próstata y a su vez evaluar el riesgo de la progresión de la enfermedad. Ahora, acá tenemos las conclusiones de esta breve clase. Si bien hay muchos aspectos más que podríamos discutir, bueno, principalmente debemos saber que esta condición es un crecimiento no maligno de la próstata, que se ubica principalmente en la zona de transición, provoca síntomas obstructivos e irritativos del tracto urinario inferior y pues implica mecanismos fisiopatológicos complejos que uno se relacionan a nivel hormonal en relación a la proliferación e la inflamación crónica. En la fisiopatología, bueno, ya hemos visto cuáles son los actores. La testosterona pasa a ser dihidrotestosterona por acción de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 y la dihidrotestosterona se une a receptores androgénicos, tanto en células estromales como epiteliales, produciendo factores de crecimiento que promueven la proliferación celular. Y justamente este proceso está mediado por mecanismos autocrinos, paracrinos y endocrinos creando un desbalance, ¿no? En esa regulación que existe entre la proliferación y la apoptosis. Y bueno, finalmente en las manifestaciones clínicas sabemos que esta expansión en esta zona de transición va a generar una compresión de la uretra, lo que genera resistencia al flujo urinario, que desencadena adaptaciones del músculo detrusor de la vejiga, inicialmente una hipertrofia y una hiperactividad para luego que este cambio se descompense, ¿no? Y con el tiempo esto, justamente es lo que menciono, se va a descompensar y va a generar una hipocontractividad y una retención urinaria crónica, que esto finalmente podría llevar a complicaciones como infecciones urinarias, formación de cálculos vesicales o incluso insuficiencia renal. Ahora, pasemos a las preguntas. Uno, tenemos qué mecanismos fisiopatológicos subyace en el HBP. Primero tenemos al aumento de la producción de la testosterona que inhibe la proliferación celular prostática. Esto es incorrecto porque aquí nos dice que inhibe cuando en realidad promueve, ¿no? La producción de la testosterona, luego su conversión a dihidrotestosterona favorece la proliferación celular mediante la síntesis de factores de crecimiento. Luego nos menciona la desregulación de factores de crecimiento que conducen a un aumento del tamaño de la glándula prostática. Esto es parcialmente cierto, porque como ya se ha mencionado, el crecimiento principalmente se va a suscitar en una zona específica, que es la zona de transición. Y esta es la zona que, por decirlo así, va a crecer y va a generar la obstrucción a nivel de la uretra prostática. Ahora, la se nos dice que hay una disminución de la expresión de la 5-alfa reductasa, causando atrofia prostática. Esto es totalmente incorrecto, porque más bien hay un aumento en la expresión de la 5-alfa reductasa y genera más bien la hiperplasia prostática.
Ahora, la D nos menciona que hay un aumento en la producción de la dihidrotestosterona, lo que provoca hiperplasia de células epiteliales y estrógenos. En este caso, la D sería la correcta. Estas son las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo saber. Gracias.